si hay alguien que sabe bien de la historia de la devoción a la Virgen de Cacupé, es David Galeano. David, Mafe Serrati también está con nosotros. Mi nombre es Federico Casanello. Carlos Martini, buenos días. Y muy buen día, Carlos, y para todos los que están contigo, para la audiencia de Cáritas. Un placer compartir esta mañana. Muchas gracias, profe. Y bueno, ¿qué nos podrías contar acerca de cómo surge esta devoción a la Virgen de Cacupé? Y bueno, es una de las devociones intensas que se dan en nuestro país, así como en la Argentina con la Virgen de Luján, con Nuestra Señora de la Aparecida en el Brasil, o la Virgen de Guadalupe en México. El caso nuestro es un caso excepcional que reúne a tanta gente. Todos creo que somos testigos, normalmente cuando menos 1 millón, 1,5 millones de personas en el día. Y pese a lluvia, al calor, a cualquier circunstancia de tiempo, la festividad siempre tuvo y tiene una muy importante cantidad de personas que se movilizan de distintos puntos del país. La presencia de la Inmaculada Concepción de María, acá la Virgen de los Milagros de Cacupé, viene del tiempo de la colonia, cuando aquí en nuestro territorio se instalan las misiones religiosas, jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, etcétera, y con ellos toda esa tradición de la fe cristiana, y allí entra la devoción a María, la Virgen María. Por allí entonces se instala, pero sin embargo todas las referencias que existen al respecto muestran que ese proceso tan intenso que decía empieza ya después de la posguerra del 70, después de la guerra de la Triple Alianza, y se hace mucho más fuerte después de la guerra del Chaco, convertida ya Cacupé en la capital espiritual del Paraguay. Excelente. Profesor David Galeano, ¿y cómo después, originalmente la basílica, entiendo que no estaba donde ahora está, ¿verdad? Inició, tengo entendido, ahí donde está el Tupazulcuá. Claro, dicen que allí es donde se produce digamos, la primera presencia de la Virgen. Luego se construye, allí es donde está ahora el predio de la basílica, la iglesia, que por tanto tiempo estuvo allí, que ya durante la gestión del Monseñor Demetrio Aquino, allí en la década del 70, empieza la construcción de lo que actualmente es la basílica, así como la conocemos. Pero obviamente la historia dice, convertida en leyenda inclusive, que hacia 1603 el indio José, un indio reducido, cristiano, en este caso tenía a los Bayá, que eran una comunidad indígena reacia a la presencia de los religiosos en la zona. Estamos hablando de cordillera, más específicamente Tomatí, donde estaba la reducción de los franciscanos. Él estaba allí, estaba el indio José, que se dedicaba a la talla en madera, talla de santos, imágenes de santos, y que en una de esas ocasiones salió en búsqueda de madera, como era la costumbre en el entorno, y que en ese momento en que él estaba buscando, se le aparecen estos indígenas, hermanos suyos, pero que, repito, no eran precisamente de los que fueron reducidos, y obviamente cuando lo ven a José, intentan atraparlo. José corre, y en esa corrida él en un momento se llega a esconder detrás de un árbol, y este árbol le dio la cobertura, y allí le pide él a la Inmaculada Concepción de María a que le dé su ayuda, que le preste su ayuda. Efectivamente ocurrió así. Unos días después cuentan que ya de la madera que le había servido de cobertura él, José finalmente construye, talla 2 imágenes, una más grande, la otra más pequeña. La más grande quedó en Tomatí, y la más pequeña es la que luego se cuenta que un sacerdote de la reducción de Tomatí acercó a Cacupé, y es la que hoy conocemos y hoy veneramos en la
en la iglesia de Cacupé. 2 imágenes fueron talladas por el Emilio José. La grande que quedó en Tomatí, que tiene, dicho sea de paso, la misma recordación mañana 8 de diciembre, la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, allí en Tomatí, y la otra en Cacupé, que obviamente es la que preside todas las actividades de la Virgen de Cacupé, la Virgen de los Milagros de Cacupé, como se la conoce. Eso es mañana y la capital espiritual es Cacupé. David, creo que Mafe o Federico ya te hicieron la pregunta, si nos podés volver a reiterar, porque porque me parece tan importante. ¿Desde cuándo más o menos se da esta peregrinación del 7 de diciembre de forma masiva? ¿Se sabe eso o está, como solemos decir, perdido en el tiempo ese dato? En realidad la devoción fuerte empieza después de la Guerra del Chaco, Carlos. Y más concretamente, si querés así, con datos más actuales, unos 50 años probablemente que tenga toda la concurrencia que tiene hoy. Hay unas recordaciones a la imagen en forma de promesa que se hacían durante la Guerra del 70. Hay una historia muy particular, no recuerdo el nombre del soldado paraguayo, pero sí te cuento así brevemente. Dicen que en una de las batallas que se libraron en la zona que está hacia el sur de Villeta, que es Itaiguaté, un lugar próximo ya a Villeta, unas tropas paraguayas atacadas a la noche por los aliados, por los triple aliados, y uno de los centinelas, estos soldados que tenían que cuidar el sueño de los que dormían, fueron sorprendidos todos en realidad. Los brasileños destrozan a los soldados y uno de los centinelas se mete como él estaba al costado de un curso de agua, se tira al agua y con la ayuda de una de esas tacuarillas él consigue respirar, ¿verdad? Y dice que estando allí él hizo una promesa de que si salía vivo, a la Virgen de Cacupé, a ella me refiero, que si él salía vivo, él volvería al lugar a darle cristiana sepultura a sus camaradas que fueron en este caso asesinados todos por la Triple Alianza. Y efectivamente cuentan que terminó la guerra y que el soldado paraguayo quedó vivo, retornó al lugar, y cuentan que en el lugar que te estoy mencionando, Carlos, existe una cruz enorme hecha de urundeí, que es conocida con el nombre de Curuzú 40. ¿Por qué lo de Curuzú 40? Porque dicen que él llegó a contar 40 en carretas, ¿verdad? 40 carretadas de huesos de los que habían fallecido. Entonces él hizo como una especie de tumba colectiva, y allí fue depositando los restos óseos de los que habían muerto en aquella noche en que él había hecho la promesa a la Virgen de Cacupé. Y terminada la recolección de los restos de todos aquellos que fallecieron, él puso allí una enorme cruz que se conoce hasta hoy el lugar como Curuzú 40. Y esa es una de las historias que se tienen del tiempo de la guerra del 70. Luego, en la guerra del Chaco, Estigarribia, que era de Cordillera, era un muy fanático devoto de la Virgen de Cacupé, y él declaró a la Virgen de Cacupé como la madre espiritual de las tropas paraguayas, un poco desplazando la figura de María Auxiliadora. Sin embargo, allí se instala ya en la guerra del Chaco la referencia a lo que es en este caso la Virgen de los Milagros de Cacupé. Incluso una de las canciones cantada siempre en época de Cacupé relata la historia de aquel soldado que va a la guerra y antes de ir la madre le encarga al hijo a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Existen una cantidad muy impresionante de anécdotas, Carlos, pero con estas dos, lastimosamente vinculadas a dos acontecimientos bélicos terribles que tuvimos. Sin embargo, después ya de 1935, ya terminada la guerra, empieza con mayor fuerza
la devoción a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Un último dato, allí hoy, 7 de diciembre, pero del año 1945, una señora iba a Cacupé con un bebé en el brazo, un bebé que había nacido el día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio de 1945, era llevado por la madre y al cruzar el desvío que va a Samber, 1 kilómetro más adelante yendo a Cacupé, lastimosamente la criatura falleció por una fiebre tremenda que tenía y sobre todo por falta de agua. Dice que la madre buscó agua y que por ningún lado consiguió y lastimosamente falleció el bebé. Unos días después llegaron al lugar para poner una cruz en el sitio, que es una costumbre tan tradicional en el Paraguay, y bueno, a partir de allí milagrosamente surgió agua en el lugar, agua que no terminó hasta hoy, nunca, ni en época de la mayor sequía, y ese lugar, Carlos, es conocido con el nombre de Curuzú Pablito, que está yendo de Samber, el desvío a Samber a Cacupé. Todo el mundo conoce el oratorio, donde ya la gente que recibió también, siempre dentro de la tradición, de las leyendas, toda aquella ayuda también de Pablito, ayudó a construir un oratorio. Y él falleció cuando su madre lo llevaba él a pagar una promesa a Cacupé el 7 de diciembre de 1945. Exactamente, profesor Galeano. ¿Y cómo nace lo que sería hoy Curuzú Peregrino y también del otro lado Curuzú Campesino? Sí, bueno, justamente ya al tiempo de haberse ya terminado la basílica, se decidió poner así como un punto equidistante a ambos lados a la llegada es como una zona santa, es como un territorio santo el que se demarca con los dos Curuzú Peregrino y Curuzú Campesino. Notablemente, ¿verdad? Lo de Peregrino porque mucha mayor gente siempre se desplazó de Asunción hacia Cacupé. Lo que todo el mundo contó a lo largo de este tiempo es el peregrinar de la gente, sobre todo de Asunción, de la zona central hasta Cacupé. Peregrinaciones que han tenido, digamos, distintos matices, muchas veces muy intensos, cuando por ejemplo nos tocó ver, ustedes también saben perfectamente esto, gente llevando la espalda a una cruz, gente que por ejemplo fue de rodillas, de unos 500 metros, gente que va inclusive ataviada como promeseros o promeseras, toda esa devoción tan grande que la gente tiene hacia la Virgen se manifestó siempre a través del peregrinar, de esas largas caminatas, en muchísimos casos saliendo de Asunción y otras que más recientemente se han hecho desde Ipacaraí y más recientemente desde justamente Curuzú Peregrino. Y del otro lado el Curuzú Campesino haciendo referencia a la gente del campo que ha llegado a Cacupé, caminando inclusive desde el desvío de Tiriguería hacia Cacupé, o otros lo han hecho desde nada más y nada menos que Coronel Oviedo en adelante. También tenemos que recordar que hay gente que ha peregrinado de Pedro Juan Caballero, de Ciudad del Este, y lo han hecho, por ejemplo, en bicicleta. Es decir, ambas cruces finalmente lo que señalan es la presencia continua, ya no solamente el 8 de diciembre, sino que en cualquier época del año. Uno va un sábado, un domingo, recorriendo por la zona y siempre va a ver a veces a familias enteras, a jóvenes, a estudiantes, caminando con destino a Cacupé. El peregrinar ya no termina, no es solamente ya del 8 de diciembre, sino que prácticamente de todo el año, en la fe, en la esperanza que la gente deposita en la Virgen de los Milagros de Cacupé. Gracias, muy amable. Sí, adelante, Mafe. Un último pedido que nos hacen aquí, profe, si podría decirnos unas palabras en guaraní sobre lo que se vive en estos días. Arete Guazú, Majeánico, Chaucape, Yerovia, Ñandeya, Guerecoa, Paraguayo, Jaiza, Petupacén, Cacupé, Aeva Ñande Figuazú, Aeva Peñane Pipinoa, Ñande Chacuaba, Oiva Ñande Vive, Ara. Mira, en Baeja, Ñande Mandu Ama, Tupacén, Cacupé, Upeareje, Opa, Vea, Yecoa, Paraguay,
Aveí Miñán de la Pizarcoa, Argentina, Brasil, España, Mirvi, Aveí, Obrero Mando, a tu Patricia, Cupepe. Tuche Tereimba, o Coa, Gina, Ara, algo era Madrid. Empezamos, que llevo vía ya, Coa, ese, Taña Nepuitimo, a Coite, Taña Nepuitimo, ya Monga, Coa, dejando a Coñana de Talla, Cueteva. Gracias, pero sobre todo por esta hermosa obra de arte en Mafe, Federico, Sí. que es esa dedicatoria a la Virgen por parte de David. David, muchísimas gracias, muy amable, te agradecemos mucho, Mafe, Federico y Carlos. Muchísimas gracias a ustedes y que pasen muy bien y que todos tengamos una hermosa fiesta de Nuestra Señora de los Milagros de